trabajaremos la actividad número 1 del tema estática. En este capítulo solamente nos encargaremos de estudiar las condiciones que deben cumplirse para que un cuerpo esté en equilibrio. En esta parte de aquí vamos a colocar el concepto de equilibrio. Habíamos indicado que para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, todas las fuerzas externas que actúan sobre él deben ser nulas. Entonces vamos a escribir: un cuerpo se encuentra en equilibrio si la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre él es nula. Esto lo vamos a acomodar un momentito. Muy bien. Un cuerpo se encuentra en equilibrio si la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre él es nula. Por eso mencionamos aquí que la aceleración es igual a 0. Hablamos de dos tipos de equilibrio. El equilibrio estático, cuando un cuerpo está en reposo. Vamos a hablar de un equilibrio cinético cuando el cuerpo se encuentre en movimiento. Muy bien, eso vamos llenando por favor en la parte de la actividad número 1. Vamos a pasar y ahí tenemos, ¿no? La condición para el equilibrio de un cuerpo es que la sumatoria de las fuerzas se anulen. Solamente en ese caso existirá el equilibrio. Pasamos. ¿Qué es estática? Vamos a indicar que estática estudia el equilibrio de las fuerzas sobre los cuerpos. Entonces vamos llenando eso igual ahí. Estudia el equilibrio de las fuerzas sobre los cuerpos. Cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas en X igual 0, o directamente colocamos 0, y en Y también 0. ¿Qué significa DCL? Aquí hay un pequeño error. ¿Qué significa DCL? Habíamos visto que DCL significa diagrama de cuerpo libre. Muy bien, vamos llenando esa parte y ahora nos indica aquí resolver. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de estos cuerpos que se encuentran aquí al lado. Habíamos mencionado que el diagrama de cuerpo libre muestra las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y aquí tenemos un cuerpo que se encuentra en un plano inclinado, que está sujeto a una cuerda. Entonces, si está sujeto a una cuerda, existe la fuerza de la tensión. Entonces, vamos a colocar tensión dirigido hacia arriba, de esa forma. Recuerden que representamos las fuerzas mediante vectores. ¿Listo? Tenemos ahí la fuerza de la tensión. Vamos a llamarle tensión. Ahí está.
Otra fuerza que actúa sobre este objeto es el peso del cuerpo. El peso siempre está dirigido hacia abajo. Muy bien, representamos entonces el peso del cuerpo con un vector dirigido hacia abajo. Ahí está. Otra fuerza que actúa sobre este cuerpo es la fuerza normal. ¿Por qué la fuerza normal? Porque se encuentra apoyado en una superficie perpendicular al plano. Es decir, que debe formar un ángulo de 90 grados con el plano, de esta forma. Muy bien, entonces ya tengo las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Lo que voy a hacer ahora es transportar esas fuerzas al plano cartesiano. Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a yo colocar al plano cartesiano? La superficie siempre vendrá a ser el eje X. Muy bien, este va a ser nuestro eje X siempre. La superficie siempre va a ser el eje X. Y por ende, la vertical será el eje Y, de esa forma. Ahora, está más claro, ¿no? ¿Cuáles van en el eje X y cuáles van en el eje Y? De esa forma voy a representar aquí al lado, voy a transportar estas fuerzas aquí al lado a mi plano. Y ahí está, ya he transportado las fuerzas al plano. Recordemos que habíamos dicho que en la superficie se encontraba el eje X y por ende tenemos a eje Y. Ahora tengo la tensión en el eje X negativo, lo representé en el eje X negativo. El peso se encuentra entre el eje X positivo y el eje Y negativo y ahí se encuentra. Lo mismo la normal se encuentra en el eje Y positivo y ahí está en el eje Y positivo. Bien, ahora si para ustedes es tal vez necesario hacer o colocar los nombres de esa forma, lo pueden colocar hasta que sepan, hasta que puedan manejar con mayor facilidad y puedan interpretar cuál es el eje X y cuál es el eje Y. Ahí tenemos el eje X negativo y en este otro lado va a estar el eje X positivo. Listo, así para que tal vez se puedan ubicar de una mejor forma. Lo mismo vamos a hacer en el siguiente gráfico. Tengo un cuerpo sujeto a dos cuerdas, ¿no? Sujeto a dos cuerdas. Vamos a ver que las fuerzas que actúan sobre este objeto, tenemos una tensión. Voy a colocarle otro color. Ahí tengo la tensión, a la cual vamos a llamar tensión 1. Sobre esta otra cuerda actúa otra fuerza, la fuerza de la tensión también. De esa forma. Y a esta fuerza la vamos a llamar tensión 2. Son dos tensiones, entonces la una se llama tensión 1 y la otra tensión 2. Sobre el cuerpo también actúa el peso del cuerpo. Entonces el peso siempre dirigido de forma vertical hacia abajo. Ahí tengo entonces el peso. Muy bien. Y tengo tres fuerzas. Sobre este cuerpo no actúa la fuerza normal. ¿Por qué? Porque no está apoyado en una superficie.
Al no estar apoyado en una superficie, no existe la reacción de la normal. A este lado, igual que aquí, voy a colocar el diagrama, este costadito. Y ahí podemos ver las fuerzas. Como tensión 1 y tensión 2 se encuentran en el eje Y, las dos están dirigidas hacia arriba, ¿no? Entonces están en el eje Y. Y el peso también se encuentra en el eje Y, pero el eje Y negativo. Siempre debemos hacer este proceso de colocar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Identificar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y colocarle los nombres a los vectores de esa forma. Y para así poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Lo primero que hacemos entonces es el diagrama de los cuerpos, siempre. A continuación tenemos otro dibujo. Y puedo observar que este hombre está empujando este cuerpo. Entonces tenemos una fuerza aplicada en este sentido, ¿no? El hombre está aplicando la fuerza para hacer mover ese objeto. Y a su vez, este cuerpo tiene una fuerza dirigida hacia abajo, que vendrá a ser el peso del cuerpo. Muy bien. Voy a colocar entonces, esta es la fuerza con la que pretende mover el objeto y la fuerza del peso. Ahora, como este cuerpo está apoyado sobre una superficie, tenemos una fuerza normal hacia arriba. Vamos a representar ahí vector normal. Listo. Ahora voy a hacer aquí, voy a transportar estas fuerzas a mi plano. Y observo, la fuerza está dirigida hacia el eje X, ¿no? En el eje X positivo. Y ahí estamos representando eje X positivo. La fuerza normal, eje Y positivo, el peso en el eje Y negativo. Y ahí podemos observar. Muy bien. Pasamos al siguiente. Tengo nuevamente un cuerpo en una superficie inclinada. Entonces, tendremos el peso del cuerpo dirigido hacia abajo y también vamos a tener la fuerza normal. La fuerza normal de forma perpendicular a la superficie. Ahí está. Vamos a colocarle vector de colorcito amarillo. Y ahí está. Muy bien. Y ya tenemos nuestras fuerzas aplicadas. Aquí no puedo observar ninguna otra fuerza, solamente esas dos fuerzas, el peso y la normal. Seguramente este objeto se va a deslizar a causa del peso que éste tenga. Ahora, cuando el plano se encuentra de esa forma en equilibrio, sabemos que sobre la superficie siempre se va a encontrar el eje X. Y ahí vamos a tener el eje Y. Listo. Esto para que me ayude a transportar mis fuerzas a mi plano. Y ahí ya he transportado las fuerzas al plano. Aquí tengo la fuerza normal. Esta era de color amarillo, entonces vamos a colocar de color amarillo. Tengo el peso dirigido hacia abajo y ahí observo, ¿no? Recordemos que este es el eje X positivo, eje X negativo, Y positivo, Y negativo. Entonces, el peso se encuentra entre el eje Y negativo y el eje X negativo, ahí está. Y la normal en el eje Y positivo. De esa forma es como van a trabajar esta parte y colocando los vectores con esos colores, por favor, para que se pueda identificar. La normal amarillo, ahí vemos la fuerza en el eje X azul
y el peso de color naranja. De esa forma me van a representar las fuerzas, tanto en la actividad